en Radio Jabato, sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Gracias a Fundación 360 para la Autonomía Personal y Famacocense, Madrid. Pues ya estamos de vuelta. Parecía hace un ratito que les decía adiós y ahora pues le digo hola. La gente ya está un poco cansada de las noticias, quiere escuchar cosas que les sirvan de algo, y es lo que intentamos hacer nosotros a través de esta emisora y a través, ya saben, también de plataformas, en fin, una serie de plataformas que nos permiten oírlo cuando nos apetece. Si queremos oírlo cuando nos damos una vuelta, un paseo, pues lo ponemos. Si queremos oírlo en el coche, lo ponemos cuando queramos. Esto es lo que tiene la tecnología. Como decía, tratamos temas de actualidad y temas muy interesantes. Miren, en España la incidencia de lesiones medulares traumáticas se estima entre los 500 y 1000 nuevos casos al año. Una cifra nada desdeñable y, bueno, pues preocupante, ¿no? Pero esto representa aproximadamente de 12 a 20 casos por millón de habitantes anuales. Además, bueno, pues según datos del Instituto Nacional de Estadística, tiramos de datos de 2020 porque no se suelen actualizar, más de 149.000 personas viven con una lesión medular en nuestro país. Las principales causas de estas lesiones incluyen accidentes de tráfico, caídas desde ciertas alturas, cuando nos tiramos y decimos, bueno, vamos a tirarnos al último baño. Yo sé de gente que se ha dado el último baño porque se ha quedado tetrapléjica. Cuidado con las zonas donde se mueven las corrientes de agua. Por tumores, por infecciones y enfermedades neurológicas degenerativas también se producen este tipo de circunstancias. Históricamente los accidentes de tráfico han sido la causa principal, especialmente entre los más jóvenes. Sin embargo, con el envejecimiento de la población y las mejoras de seguridad vial, afortunadamente, pues las caídas, particularmente entre personas mayores, están ganando el terreno como una causa importante. Es también importante destacar que las lesiones medulares no traumáticas, originadas por enfermedades o condiciones médicas, también representan una proporción significativa de los casos. Miren, sin embargo, la recopilación de datos precisos sobre estas lesiones es mucho más compleja debido a la variedad de causas y a la necesidad de registros hospitalarios detallados en todo el país. Bueno, aparte de estas carencias y en resumen, las lesiones medulares en España afectan a un número considerable de personas cada año. Son causas que varían desde accidentes hasta condiciones clínicas importantes. La prevención, la investigación y la rehabilitación son fundamentales para mejorar la calidad de vida de quienes viven con esta condición. Miren, en este programa la investigación científica es el pilar fundamental del avance médico y cada descubrimiento representa una esperanza para miles de personas. En este contexto, los investigadores del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo han identificado un posible regulador del daño neuronal tras lesiones medulares, un hallazgo que podría cambiar el futuro del tratamiento para pacientes con este tipo de afecciones. Hoy, en nuestro programa, vamos a analizar en profundidad esta investigación, su impacto en la comunidad médica y las posibilidades que abre para la rehabilitación y mejora de la calidad de vida de los afectados por lesiones en la médula espinal. Las lesiones medulares suponen una de las condiciones médicas más desafiantes para la medicina moderna. No solo afectan la movilidad de los pacientes, sino también las funciones corporales esenciales, desde el control de esfínteres hasta la regulación de la presión arterial, entre otras muchas circunstancias. En este contexto, el trabajo del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo es verdaderamente crucial. Gracias a sus líneas de investigación tan necesarias, se han conseguido avances significativos en neuroprotección y regeneración neuronal, aspectos esenciales para mejorar el pronóstico de los pacientes con este tipo de lesiones. La identificación de un posible regulador del daño neuronal tras lesiones medulares representa un punto de inflexión en la investigación neurológica, algo impresionante. Este regulador podría ser clave para controlar la inflamación y la limitación del deterioro neuronal que ocurre en las horas y días posteriores a una lesión medular. Si se logra modular su actividad de manera efectiva, podría abrirse la puerta a tratamientos de daño secundario, mejorando así la recuperación funcional de los pacientes. Además, esta investigación podría tener aplicaciones en otros tipos de lesiones neurológicas,
como los traumatismos craneoencefálicos o los accidentes cerebrovasculares. El siguiente paso en esta importante investigación será evaluar cómo este regulador puede ser utilizado en terapias muy concretas. Actualmente los estudios se encuentran en fase preclínica, pero los primeros resultados son muy prometedores. Para que esta investigación llegue a los pacientes, será necesario llevar a cabo ensayos clínicos muy rigurosos, por supuesto, evaluar posibles efectos secundarios y optimizar las vías de administración del tratamiento. No obstante, la comunidad científica está entusiasmada con las posibilidades que ofrece este gran hallazgo. Uno de los aspectos más esperanzadores de este descubrimiento es su potencial para mejorar la calidad de vida de los pacientes con lesión medular, la calidad de vida de miles y miles de personas que padecen esta patología. Actualmente, los tratamientos se centran en la rehabilitación física y en la prevención de complicaciones, pero una solución basada en la regulación del daño neuronal podría significar la recuperación deseada por miles de personas. Además, este tipo de avances también tienen un impacto social y económico muy positivo, ya que podrían reducir la dependencia de los pacientes en tratamientos prolongados y costosos, permitiéndoles así también recuperar mayor autonomía e integrarse más activamente en la sociedad, además del ahorro en material ortoprotésico, etcétera, etcétera. El trabajo de los investigadores del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo lo vamos a contar aquí, y representa un rayo de esperanza para miles de personas que padecen lesiones medulares cada año. Somos marca España. Aunque el camino hacia la aplicación clínica aún es largo, este descubrimiento marca un paso crucial en la búsqueda de tratamientos efectivos para la regeneración neuronal. La investigación en este campo es vital y el compromiso de los científicos y del sistema de salud con la innovación pueden marcar la diferencia en la vida de muchas personas. Comenzamos. En Radio Jabato, sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Gracias a Fundación 360 para la Autonomía Personal y Farmacocemce, Madrid. Pero antes de hablarles de todo lo que hemos comentado en nuestro editorial, pues hoy tenemos la posibilidad de entrevistar a una persona que nos va a contar un proyecto precioso y que posiblemente se pudiera extrapolar a muchos otros sitios. Para ello tenemos a Cristina Muñoz, que es farmacéutica comunitaria, que desempeña su labor profesional en la oficina de Farmacia Santa Prisca y que ha participado activamente en el programa que se llama Daroca Farmacias, un programa pues encaminado a ayudar a los demás. Digamos que el proyecto Daroca Farmacia es una iniciativa de colaboración entre el Centro de Salud Daroca y las farmacias comunitarias de su área de influencia en Madrid, en España. Inició su andadura en el año 2011 y su objetivo principal es mejorar la calidad y seguridad de la prescripción, dispensación y administración de medicamentos a los pacientes. Hola Cristina, ¿qué tal? Hola Javier. Gracias por venir a vernos y por contarnos este maravilloso proyecto que nos gustaría que nos contaras pues cómo surge, por qué surge y cuáles son sus principales objetivos. ¿Cómo surge? Surge yendo una farmacéutica del área directamente al centro de salud para poder ponerse en contacto con un médico cuando hubo tantos problemas con el tema de las recetas y demás, el cambio de receta en papel a receta electrónica, y surgió así de la necesidad de comunicarnos y de tener una relación directa pues eso, con los centros de salud para que nuestro paciente no se viese perjudicado por temas burocráticos. Fundamentalmente, ¿cuál es el escollo principal de este problema burocrático? Pues eso, el cambio de comprimidos a cápsulas, ya tenía que rebotar al paciente para que te volviesen a hacer otra receta, recetar cosas, prescribir medicamentos que no se encuentran disponibles en el día a día en la oficina de farmacia. El proyecto también empezó, pues por ejemplo, tema de medias, la prescripción de medias, de compresión, pues pueden ser compresión panty de una pierna, pues si necesitaba 2 medias se recetaba solo una, o los pañales de incontinencia. O sea, quiere decir que había ciertos problemas de cambios
dentro, a lo mejor podríamos decirlo, del catálogo de prestaciones que tenemos, y que evidentemente con ese cambio ya la farmacia no lo podía prescribir. Efectivamente. Y vosotros interlocutabais con el médico directamente, que es una labor a veces muy compleja, para que el médico pudiera hacer esa transformación de la receta y lo pudierais dispensar. Así es. El principal cliente que tenéis, ¿qué perfil tiene? ¿Persona mayor o da igual? En mi área la verdad que sí, es una población envejecida y principalmente ahora se está empezando a renovar, porque vivimos en una zona limítrofe, pues eso, entre la M30 y la M40, pero sigue siendo a día de hoy bastante envejecida. En 2019 recibió el premio a la implementación de prácticas seguras en seguridad del paciente por su programa ¿Quieres dormir sin pastillas? ¿Qué impacto ha tenido esto? Pues la verdad es que a nivel de población muy importante, porque clientes y pacientes pues eso, dejaron de tomar psicótropos, que está demostrado pues, según ficha técnica que tiene más efectos secundarios el seguir tomándolos que el dejar de tomarlos. Y bueno, al final pues un impacto muy positivo, porque el paciente veía a su propio farmacéutico y al médico en el centro de salud velando por su salud, por su seguridad, y ayudándole de primera mano. ¿Pero qué pasa? ¿Que percibisteis un problema importante en el que las personas mayores se veían como enganchadas a este fármaco? Bueno, percibirlo no, es un problema que sigue existiendo y que es real, pero se promovió por la Comunidad de Madrid, era un proyecto que lo promovió la Comunidad de Madrid, y nosotros, como teníamos ya esta relación, fue mucho más fácil la captación del paciente desde la oficina de farmacia, el poder derivarlos al centro de salud. El proceso eran 3 sesiones. La primera sesión la dábamos un médico y un farmacéutico, la segunda sesión la daba enfermería, con técnicas de relajación y pues explicándole al paciente cómo podía mitigar ese síntoma de abstinencia por este tipo de medicamentos, y en la última sesión se daba médico, enfermería y farmacéuticos, y era pues ver un poco los resultados que se habían obtenido, cómo había sido ese proceso. Y desde la farmacia la verdad es que para mí fue una experiencia preciosa, porque mi paciente bajaba día a día y me contaba: ay, Cristina, hoy me he quitado media pastilla, no sé si lo he hecho bien, o no puedo quitármela, que cómo continúo. Entonces de la farmacia dábamos ese día a día para darle tranquilidad, y que sabía que su médico nos respaldaba. Tenemos un canal de YouTube donde el vídeo de relajación el paciente podía verlo tantas veces como lo necesitase. La enfermería formaba parte también de lo que llevamos haciendo en Daroca Farmacias, que lo que reclamamos es que necesitamos una comunicación directa con el médico, pero que sea bidireccional, y en el que en el proceso de tratar la salud de los pacientes no puede ser de forma aislada, tenemos que trabajar como un equipo multidisciplinar. ¿Cómo conseguís convencer a las instituciones sanitarias que es necesario llevar a cabo esto? Y después de tantos años ya casi, diría que sería bonito que se extrapolara a un sistema ya organizado de gestión entre la farmacia y los propios médicos directamente, ¿no? Pues yo quiero agradeceros que nos deis luz a este proyecto, porque es muy bonito, de verdad que se puede extrapolar. Creo que es el futuro de cómo se debe tratar y cómo debemos actuar todos en atención primaria y en farmacia comunitaria. Y bueno, es complicado porque no llega a donde tiene que llegar. Es más, en receta electrónica tenemos un botón donde podemos dar comunicación directa al médico. Llevamos reclamándolo años y no se habilita. Entonces, otro de los proyectos que... está hecho, pero falta habilitarlo. Sí. Entonces, eso lo llevamos demandando muchísimo. En este proyecto, a raíz de esa necesidad de comunicación, también el último trabajo que hemos hecho conjunto es una campaña de seguridad de la medicación. Y como no tenemos, gracias a este proyecto nosotros tenemos un teléfono directo de la farmacia, exclusivo Farmacia Centro de Salud, que nos facilita mucho el día a día, pero a raíz de todo esto, en esta campaña vimos que no teníamos forma, pues eso, que mantuviese protección de datos, una comunicación directa con el médico, no era posible, y empezamos a utilizar una herramienta que sí que existe, que es la anulación cautelar.
empezamos en este área. En ese proyecto, la anulación cautelar es que cuando detectamos hay 6 motivos por los que podemos hacer esa anulación. Esa anulación no es suprimir la prescripción del médico, sino dejarla en stand-by, en el que el médico, cuando se mete en su programa, le sale una alerta. Hay 6 motivos de anulación cautelar, que son duplicidades, alergias graves, error manifiesto de prescripción, riesgo grave y evidente para la seguridad del paciente, sospecho uso fraudulento por parte del paciente y que el paciente informe que se le ha retirado el medicamento. Entonces, se nos está haciendo más caro porque al final esto tiene un reporte económico y es que se está usando más de lo que pensábamos en un principio que se está usando, porque al final el paciente se le deriva a especialidades. Entonces, con el tema de los nombres comerciales, nombres por principio activos, hay muchas duplicidades, sobre todo muy, muy básicas, como puede ser ver nolotil y metamizol en la misma prescripción. Puede llevar eso a un error en el tratamiento, y cuando hacemos esta anulación también se supervisa, pues eso, que la adherencia es la adecuada, que se ha prescrito correctamente. Hay medicamentos, incluso por ejemplo los colirios, que aparecen por 18 gotas al día y nos podría dejar dispensar, pues eso, muchísimos colirios al mes, pero que no sé, o sea, si hacemos una anulación, el médico lo puede restringir, que no se haga tampoco una dispensación abusiva cuando no se va a usar y que caduque ese medicamento. De todas maneras, ¿se le da más trabajo al médico? No, realmente si trabajamos todos en una, al revés, se le facilita porque es un paciente que no rebota a consulta. Claro, ¿y cómo organizáis esas llamadas? ¿Es decir, tenéis un día concreto o según viene la situación llamáis al médico? Según necesitamos, lo vemos, incluso muchas veces en pandemia, por el volumen de trabajo se veía que era simplemente no haber cerrado correctamente la consulta, el haberle dado el TIC y no se habían grabado las medicaciones. Lo vemos en antibióticos, en cosas que corren prisa. Entonces llamas directamente al centro de salud. A veces se puede solucionar porque nos deriven la llamada al médico si está en consulta y está disponible, y otras veces pues se le deja el recado. Solo que si existiese esa comunicación no hacía falta tener tantos intermediarios. Claro, no. Sí, yo estoy súper convencido de que es un perfectísimo proyecto. Yo lo único viendo un poco el sistema sanitario, que dicen que siempre que están súper saturados, etcétera, etcétera, la verdad que es para haceros un monumento haber conseguido el que el médico os coja el teléfono y os ayude a colaborar en esto, porque entiendo que ya estáis identificados con este centro, no hay ningún centro más. En principio el colegio, todo este proyecto, por supuesto, tiene conocimiento el Colegio Farmacéutico de Madrid. Se han creado el perfil de delegado de zona. Yo soy la delegada de zona de mi área, y se está intentando extrapolar a otras farmacias en el que ya no sea un farmacéutico el que toque a puerta fría un centro de salud, sino que se hable con la Comunidad de Madrid, con las áreas y vaya de arriba abajo. ¿Qué iniciativa tenéis para implementar? ¿Alguna más? Bueno, te he contado 2, pero retomar muchas que hemos perdido durante la pandemia, porque hemos hecho, el proyecto también es que los médicos a la hora de 2 a 3 cuando tienen el cambio de turno, hacen formaciones. Entonces, en esas formaciones hemos participado activamente y hacíamos cada trimestre un programa que se llama Farma Actualidad. Entonces los propios médicos, farmacéuticos y quien quisiese del personal sanitario hemos grabado vídeos que fuesen un poco ilustrativos con los que vemos en el día a día, y era pues eso, de forma interactiva, hacer como un resumen, como un noticiero con todas las cosas que eran importantes que supiésemos tanto médicos como farmacéuticos. Pues ahora, por ejemplo, desabastecimientos, formas farmacéuticas, pues y hacíamos formación. Incluso yo he hecho ponencias en esa formación con compañeras de farmacia de atención primaria, explicando el tema de los excipientes, o eso, en formulación, pues el médico no tiene, ve una pomada de corticoide, pero lo tiene en formato gel, crema, en loción. Entonces, eso tiene refrescar un poco para qué es cada tipo de forma farmacéutica. Pues los médicos lo agradecen y nosotros encantados porque vienen las prescripciones correctas a la farmacia. Oye, ¿la gente joven es clienta de la farmacia? A ver, como todo, la farmacia hemos tenido siempre ahí como el sello de que pareces un sitio o te encanta o lo odias, pero la cuestión es que la farmacia se le conoce
pues cuando tienes una necesidad. Normalmente son las Cuando etapas está de... malo. Bueno, estás malo o tienes Bueno, tus también, hijos, también. papillas, vacunas, etc. También. Y bueno, creo que hemos perdido mucho la educación sanitaria que se necesita para prevenir y no curar, porque que Sí. vengas cuando ya estás malo a veces ya es tarde. Y bueno, la gente joven que viene es gente que está concienciada por su salud, que quiere cuidar su estilo de vida y eso, que tiene una mentalidad más de prevención que de tratamiento, y luego eso, que busca productos pues con un respaldo sanitario que es el que tenemos en la farmacia y el que nos diferencia de otros canales. ¿Cómo es el futuro de la farmacia en España? Bueno, creo que el modelo que tenemos es, vamos, para cuidarle, es el mejor que podemos tener para atender a toda la población, principalmente por eso, porque nos avala el que la farmacia más remota de un pueblo perdido tiene el medicamento en 24 horas. Y eso es calidad. Al final tenemos una España despoblada que hay que atenderla y que no se tiene que masificar a las grandes ciudades. Y en las grandes ciudades al final somos, por ejemplo, como en Madrid, farmacias cada 250 metros, 200 metros. Y realmente lo que nos está diferenciando y lo que a mí me diferencia a mi farmacia es la atención personalizada. Y eso no tiene un valor económico ni cuantificable. Entonces, yo veo veo el futuro esperanzador. Creo que la salud es primordial y que la debemos cuidar. Solo que nos falta concienciar, darle voz a nuestro día a día. El proyecto surge también un poco porque observaréis un poco esa falta de adherencia a los tratamientos también. Sí, y porque veníamos de una... ¿Cómo lo detectáis esto? Bueno, pues porque llega a ser insostenible el un paciente tener que rebotarle 28 veces a un centro de salud que no le atienden, que hay problemas, que al final se ve que está desangelado. O sea, que ni unos ni otros, pero el paciente... ¿Ocurren esas cosas? Sí, es el día a día. Y van a vosotros los pacientes a contaros que no le reciben en el centro de salud, por ejemplo. Y claro, es que ponemos paciente como forma global, pero es que yo no te hablo de pacientes como pacientes, te hablo de Dolores, de José, de Joaquín, de... Correcto. Y yo soy la que les veo la cara, la que viene su hijo, la que viene su nieto. Entonces, ¿cómo dejas a tu tía o a tu hermano o a tu padre sin medicación? Yo creo que nadie lo haríamos. Pero claro, estamos muy regulados y el farmacéutico tiene capacidad de cambiar cápsulas por comprimidos, no está permitido. Hay mucho trabajo que hacer y creo que hay que confiar en un profesional sanitario como es el farmacéutico. Estamos sobradamente cualificados para hacerlo. En el año 2018 el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid os otorga un premio, ¿no? No, solo me lo otorgaron a mí. De colegiados de honor, ¿verdad? Correcto. Sí, pero no fue del proyecto de Aroca Farmacias, fue algo personal, porque junto con otros compañeros de otras áreas y también farmacéuticos titulares, definimos lo que era el mapa competencial, que no estaba, como todos sabemos cuáles eran nuestras competencias, pero no estaban definidas. Entonces, pues hicimos un grupo de trabajo, se dejaron por escrito y en la pandemia, la verdad, que fue muy gratificante porque como nuestro trabajo se vio muy reflejado dónde estaban nuestras competencias, estaban todas recogidas en ese mapa competencial. Así que lo hicimos bastante bien. Oye, el proyecto fue encuestado y sacasteis una nota muy alta, un 95,5%. Considera que la relación entre profesionales ha mejorado mucho y el 91% se siente bastante o muy satisfecho con la iniciativa. Esto es porque os involucráis. Sí. Hace falta muchas más farmacias así, ¿no? Por supuesto, yo creo que es clave y que estos proyectos son muy bonitos, contarlos y demás, pero detrás hay muchos días sin comer, se puede cerrar una farmacia recién comprada, irte a un centro de salud, a querer formar, a echarle horas después de cerrar la farmacia para prepararte unas diapositivas, seguir formándote. Hay una parte que es eso, que es personal. Creo que cuando eres buena persona eres buen profesional. Claro. Y cuando encima tienes esa vocación cumplida en el que te encanta tu trabajo, pues surgen programas como este. Pues Cristina Muñoz, muchísimas gracias desde luego por tu implicación personal, porque al final sin implicaciones personales esto no llega a ninguna parte, y desde luego también a los servicios sanitarios que también se involucran en esto, porque no es fácil, que decir, si al final uno quiere pero la otra parte no quiere, pues no se llega a nada. Bueno, algo ejemplar, de muy buenas prácticas
y de luego yo creo que es muy extrapolable. Haría falta convencer a la consejería correspondiente para que ponga en marcha esto de manera normalizada y estandarizada en el resto de farmacias, porque al final es una inversión y al final no solamente económica, sino en salud, porque evitamos que haya personas que acudan más al sistema sanitario, no porque tengan que acudir, que si tienen que acudir, que acudan, sino porque se les ha tratado adecuadamente en su fase clínica. Así que, Cristina, muchísimas gracias. Muchas gracias. Simplemente con que nos habiliten algo que ya está en receta electrónica, sería todo lo que llevamos demandando años, esa comunicación bidireccional. Pues sí. Dicho queda, y esperemos que alguien nos oiga y esto se pueda cumplir. Ojalá. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Gracias. En Radio Jabato, sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Gracias a Fundación 360 para la Autonomía Personal y FAM Macocemce, Madrid. Bueno, pues vamos a dar paso al siguiente apartado, que como decía es marca España, ¿no? Es la investigación, es el hacer cosas muy bien hechas, sobre todo en un ámbito tan importante como es la salud. Y para ello vamos a hablar de algo que se está haciendo en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, que es ni nada más ni nada menos que una investigación en, digamos, el sistema regulador del daño neuronal tras una lesión medular. Y bueno, por si ustedes no lo conocen, el Hospital Nacional de Parapléjicos es un centro especializado en la atención y rehabilitación de personas con lesiones medulares y trastornos neurológicos. Digamos que en el proceso de regulación del daño neuronal tras una lesión medular es complejo y está enfocado en varios objetivos: prevenir complicaciones adicionales, promover la regeneración del tejido nervioso y mejorar la función motora y sensorial del paciente. En definitiva, también en este centro lo que se hace es una fase tridimensional de lo que es la rehabilitación, readaptación y volver a una vida normalizada, lo más posible normalizada, pues que pasa desde sesiones terapéuticas hasta sacarte el carnet de conducir, porque será vital en el futuro de estas personas, en fin, una serie de cuestiones muy importantes. Pero la parte de investigación que también la hacen, para ello vamos a hablar con la doctora en Farmacia e Investigación del Grupo Neuroprotección Molecular del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, que se llama Teresa Muñoz y que tengo el placer de saludarla. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, podía tirarme casi un programa entero contando su currículum, bueno, pero creo que lo más importante y lo que más nos van a agradecer, con todos mis respetos, es que usted nos pueda contar, bueno, qué es esta investigación y cómo surge, cómo se consigue investigar esto y que haya buenos resultados. Bueno, pues el tema que nos ocupa, que es nuestra última publicación del laboratorio, nosotros, esto evidentemente no es de la noche a la mañana, somos un grupo que llevamos 15 años, más de 15 años estudiando todo lo que es la neuroprotección y cómo prevenir, como bien decías, todo lo que es el daño a nivel celular que se produce tras una lesión medular. Entonces, bueno, pues en concreto este estudio hemos identificado el papel de un microRNA, que a la gente, que a todos los oyentes les sonará por el tema de las vacunas del COVID, y que recientemente ha sido el último premio Nobel de Medicina de este año. Han sido premiados los descubridores de estas moleculitas. Nada, para que nos entiendan nuestros oyentes, pues decir que estos microRNAs son unas pequeñas moléculas de ARN, que son reguladores de la expresión de ciertas proteínas, de las proteínas que se encuentran en nuestras células. En concreto, este 199 nos dio la sorpresa de ser uno de los reguladores de una de las proteínas que juegan un papel importantísimo dentro de un proceso biológico que de forma natural se produce en el cuerpo, como es la apoptosis celular, que es se la llama la muerte celular programada, ¿vale? Pero que en condiciones patológicas, como es en el caso de la lesión medular, se encuentra alterada. Creo que todos nos podemos hacer una idea de que si muerte celular programada se encuentra alocada o se encuentra totalmente fuera de control, pues la verdad es que no va a hacer mucho bien después en ese ambiente tan tóxico que queda. Entonces lo que hemos visto es que regula a una proteína llamada XIAP,
y lo regula negativamente, es decir, va a disminuir esos niveles de esa proteína, porque en concreto lo que hace esta proteína es proteger y regular correctamente lo que hablábamos sobre la muerte celular. Si este microRNA, que está alterado y está aumentado tras la lesión medular, me disminuye los niveles de este paraguas de protección, pues creo que todos imaginaremos cuál va a ser el final de la célula. Se queda totalmente desprotegida a todo ese ambiente tóxico que se encuentran pues tras una lesión medular. Mire, yo tengo una lesión medular, tengo una tetraplegia, no voy a hablar de mi caso, pero a mí me explicaron, y sobre todo para que lo entienda quienes nos están escuchando, porque muchos no lo tendrán, algunas otras personas sí, lo sabrán de primera mano, pero me explicaron un poco como que una lesión medular era como cuando se te pelaba un cable o se cortaba un cable, ¿no? Algo Correcto. así. Correcto. La energía dejaba de pasar y era como todo algo muy disfuncional, ¿no? ¿En qué medida este neuroregulador podría mejorar esto? Pues como te digo, efectivamente, y bien explicado, lo que se produce es una desconexión. Una vez que se produce el daño medular, se produce una desconexión en la médula de los centros superiores, como pueden ser, pues eso, el cerebro, que es el que nos va a mandar todas las órdenes, pues de todas las funciones, tanto motoras como de las diferentes funciones que llevamos el organismo. Entonces, al haber esa desconexión, claro, desde la lesión, desde donde se produce, desde el nivel de la lesión donde se produce hacia abajo, se queda totalmente huérfano, se queda totalmente sordo a esas órdenes. Precisamente, creo que es uno de los pilares fundamentales en lo que es el tratamiento, es la innovación de estas nuevas tecnologías, de nuevas terapias, ¿vale? Que nos ayuden a prevenir que ese daño inicial que desgraciadamente no podemos evitar, ¿vale?, se vaya expandiendo a zonas sanas, a células sanas, se vayan contagiando, ¿verdad?, de ese mal funcionamiento y se pierda. Entonces, con este tipo de terapias para prevenir esa expansión del daño, pues bien inhibiendo proteínas o inhibiendo este microRNA, en fin, cada uno en su campo, como digo yo, de estos procesos biológicos celulares, el evitar la expansión del daño y por lo menos lo que vamos a impedir es que esa expansión sea cada vez mayor. Esto es como yo, bien explicado con el cable, yo cuando a los chavales vienen de los diferentes institutos, vienen a pues conocer nuestros trabajos, a ver cómo funcionamos, siempre se lo explico. Digo, chicos, es más fácil que un puente, hacer un apaño, bueno, pues porque haya que asfaltar, haya que poner pues algo de vigas, o que de repente se te caiga medio puente y ahora ponte a hacer una obra de ingeniería. Claro, evidentemente, dicen, hombre, pues es más fácil asfaltar, reparar, que tener que meter pues nueva estructura. Digo, pues exactamente lo mismo, funcionamos de la misma manera. Es como cuando uno tiene que reparar un fallo eléctrico de un coche, ¿no? Que es mucho más fácil cambiar una rueda que buscar el cable que se ha averiado, ¿no? Me ha encantado la definición de quedarse sordo porque es verdad que el cerebro no recibe señales de la médula y, por cierto, pues eso conlleva a que no sabemos cuándo tienes ganas de orinar, cuándo te estás quemando, cuándo tienes frío, calor. Correcto, porque siempre es verdad que pecamos, que claro, lo más llamativo pues es ver a la persona, al paciente en silla de ruedas. Pues es que no puede moverse. Claro. Desgraciadamente, la lesión medular es más que una enfermedad, es un síndrome. Es el conjunto de muchas afecciones, en donde muchos aparatos se ven afectados. Como bien decías, la termorregulación. La gente no sabe, hay que tener mucho cuidado porque no termorregula bien su cuerpo y a lo mejor puede estar expuesto a altas temperaturas. Correcto. Y la persona no tener conciencia de que se está deshidratando, como una persona con su médula intacta, pues podemos reaccionar. Bien decías, las ganas de orinar pues deben ir sondadas. Problemas en cuanto a la motilidad intestinal, con los problemas que esto acarrea. Claro. Es que podíamos estar enumerando un montón
de afecciones, que no es solamente el vas en una silla Claro, de ruedas. claro, claro. Y llega un momento que salta ese eureka, ¿no? Es decir, Ay, apareció y se identifica a este regulador. ¿Cómo se identifica el regulador? pues mira, esto evidentemente, primero paciencia y estudio, como todas las cosas bien hechas en ciencia. Siempre, o en este estudio en concreto, lo podíamos dividir en 3 fases, ¿vale? Y además, aprovechando ahora mismo que estamos viviendo una época y una era en cuanto a la inteligencia artificial, en cuanto a todo el tema de Ujú, computacional, pues es una maravilla el poder tener estas herramientas. Todo comenzó con bioinformática. ¿Vale? La bioinformática es una herramienta para nosotros que es de muchísima utilidad, porque a través, pues eso, de algoritmos, de ir comparando millones de secuencias de estos microRNAs con secuencias características de las proteínas, las van comparando, van haciendo computación y van sacando aquellos microRNAs que tienen mayor probabilidad ujú, de incidir en estas proteínas, ¿vale? Entonces ya tenemos la primera fase, ya tenemos identificados pues aquellos microRNAs que, según la bioinformática y de forma virtual, nos están identificando como que pueden ser pues reguladores negativos de ciertas proteínas. En nuestro caso, como decía, en esta proteína tan importante de muerte celular. Entonces nosotros, como te decía, esto no surge de la noche a la mañana, somos un grupo que lleva investigando bastante tiempo con los microRNAs. Partimos de un estudio previo que hicimos en animales, utilizando un modelo animal de lesión medular, donde donde secuenciamos todos aquellos microRNAs que su expresión se veía alterada. Entonces, claro, nosotros cuando comparamos lo que de forma virtual la bioinformática, comparamos los datos con los que teníamos de forma experimental, dijimos, leñe, pues este 199 sube, y es que encima si sube nos va a disminuir uno de nuestros protectores, pues a por él. Entonces pasamos a la segunda fase. La segunda ujú. fase fue la validación de toda esa parte de bioinformática, de toda esa parte virtual. Ya lo pusimos blanco sobre negro, ya lo pasamos a la pollata. Y Ujú, entonces, pues mediante modelos celulares, ¿vale? Modelos in vitro, mediante células específicas de la misma especie donde hemos estudiado, llevamos una serie de experimentos de validación y comprobamos que efectivamente lo que por bioinformática era como todavía algo como de ensueño, en la realidad, en lo que ya es un modelo, un sistema biológico, ya estaba dando resultados. Efectivamente, cada vez que nosotros poníamos dentro de la maquinaria a funcionar ese 199, esa proteína disminuía. ujú. Ya está hecha la validación, lo damos por bueno, ¿vale? Entonces, la siguiente, ahí es cuando ya empiezan a surgir, aparte de, como tú dices, el eureka, el Claro, alegrón sí. del siglo, Ujú, pues ya te surgen todas las preguntas. ¿Qué pasará detrás de la lesión medular? ¿Qué pasará con esto detrás ya concretamente? Es que lo bueno es que ya lo puedes concretar, le puedes poner ojos, nariz y boca, claro. la puedes poner Ujú, cara. ¿Qué pasará con esto después ¿En qué células? ¿Serán en neuronas? ¿Serán en aquellas células que recubren, que son como esa vaina del cable, de ese plástico que recubre a los axones? ¿Serán esas células, los oligodendrocitos? ¿O serán otro tipo de células que se puedan ver afectadas? Entonces ya pues pasamos a la tercera fase, que es la validación de la función, es decir, ujú. ya con un modelo animal de lesión medular, y a través de, bueno, pues esa muerte generosa de la que, bueno, nos valemos nosotros para poder mejorar la vida de los pacientes, a través del estudio con imágenes de microscopía de fluorescencia, vamos marcando pues que las neuronas, vamos marcando este microRNA, vamos marcando la otra proteína, ver si aumenta, ver si disminuye, Ujú, y efectivamente comprobamos que las neuronas, como los oligodendrocitos, que como digo son los responsables de esa vaina que recubre, como ese cable en la parte de plástico que recubre a lo que es la parte de cobre sí. y que nos ayuda a la transmisión,
pues son los que se veían afectados. Entonces, claro, si perdemos estas dos células que son pues indispensables para lo que es la transmisión del movimiento, la transmisión o lo que es la recepción de ese mensaje, pues evidentemente si ya estamos perdiendo lo que son esas centralitas, Claro. pues por mucho que podamos reconectar, volvemos a lo mismo. Estamos haciendo el problema más grande. Y doctora, usted sabe perfectamente que los pacientes somos muy impacientes. Entonces, sí, pero es lógico, claro, o sea, que lo entendemos. ¿en qué fase estamos? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Llegará al ser humano? ¿Cuándo? En fin, A mí cuéntanos me un gusta poco. ser súper prudente porque precisamente os tengo y os tenemos muy presentes día a día porque convivimos, trabajamos con vosotros mano a mano casi, porque nos preguntáis Sí. por los pasillos. Yo siempre soy súper prudente. Nosotros no hay que perder el foco, que estamos en el primer escalón, que somos la investigación básica, que por llamarnos básica no somos menos importante, al revés, somos los que, digamos, establecemos los pilares de la casa sobre la que luego vendrán los ensayos clínicos, sobre los que los grandes resultados darán las nuevas terapias para que luego pues, los traumas, los médicos rehabilitadores o lo puedan poner y lo puedan llevar, lo puedan implementar en los pacientes. Así que lo primero, prudencia. Esto evidentemente nos gustaría probarlo, pues ya lo tenemos en este modelo animal, pues afianzarlo, evidentemente, porque esto necesita de muchas más pruebas para, bueno, pues plantear quién sabe, una terapia génica, que es como se denominan, Sí. un tratamiento coadyuvante que ayude a lo que ahora mismo hay en la mesa como tratamiento. Y bueno, ¿por qué no soñar en que todo este tipo de terapias que ya existen en otro tipo de patologías, ojo, se pueda el día de mañana verse reflejado en un tratamiento que se utilice de forma rutinaria y de forma habitual en los hospitales especializados en este tipo de patología? ¿En otras patologías funciona? En otras patologías funciona. Por ejemplo, me consta en cáncer, que es una de las líneas que paralelas. Sé que no tiene nada que ver, pero bueno, esto es lo bonito de la ciencia, ¿verdad? Claro. Que es totalmente transversal y que esos vasos comunicantes entre unas cosas y otras. Una de las líneas que nosotros llevo en paralelo junto con mi jefe y coautor del artículo es, por ejemplo, en cáncer de ovario. Estamos abriendo esa línea y efectivamente ya hay en lo que es la patología del cáncer, hay ya estudios que están en fases de preclínica y clínica, viendo cómo la utilización como tratamientos coadyuvantes, como digo, pues junto con quimioterapia, pues pueden ayudar a mejorar lo que es la acción de esos tratamientos quimioterápicos y por lo menos disminuir los efectos secundarios que puede acarrear este tipo de tratamientos en las pacientes. Pero existir, existen. Bueno, decía usted que no tiene nada que ver, pero por ejemplo el otro día hablaba yo con un médico investigador también, que lastimosamente se ha tenido que ir a Colombia a investigar, pero bueno, esto es otro tema, que claro, las enfermedades raras, por ejemplo, no tienen líneas de investigación muy claras, muy definidas, porque son muy poca gente y los laboratorios no lo ven amortizable, pero sí por el contrario, cuando se investiga, a lo mejor resultan que las líneas de investigación dan con distintas avances de repente para determinadas patologías que no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? En definitiva, al final nunca se sabe dónde llega la onda, ¿no? Exacto, eso es lo que te comentaba, eso es lo bonito de la ciencia, que es totalmente transversal. Y a lo mejor para lo que la lesión medular va de una manera, en cáncer de ovario, que es la otra línea de investigación que llevo, va de otra manera, pero los actores son exactamente lo mismo. Lo único es que es cambiar la perspectiva, abrir la mente y ponerte a trabajar, siempre teniendo en mente que al final esto es en pro del paciente, claro, independientemente de la patología. Y ha puesto Tristemente, alguien... Sí. con el tema de las enfermedades raras, suena horrible y es muy frío, pero al final todo se reduce en dinero.
Sí, está claro. Es frío y Desgraciadamente es así. horrible, pero desgraciadamente es Es así. así. Para terminar, ¿ha puesto alguien ya el ojo, la lupa en este proyecto? ¿Les han llamado diciendo, oiga, me interesa, quiero que me cuenten, vamos a invertir? Ay, ojalá, ojalá, de Sí, verdad, porque bueno, pues lo que hablábamos, al final todo se reduce a dinero y bueno, pues a través de los planes nacionales o de proyectos privados ujú, que vas consiguiendo financiación, pero claro, al final el presupuesto es el que es. Sí, siempre se nos llena la boca con ciencia, sí, pero a la ciencia hay que invertir, cuesta mucho claro que hay que dinero. Entonces, invertir. bueno, Pero ¿alguna con nuestros publicación en alguna revista científica a lo mejor también? ¿Se ha hecho? ¿Se va a hacer? este artículo en concreto ha sido publicado en una de las editoriales a nivel internacional más prestigiosas. Claro, Evidentemente, pues todo lo que son de tema médico, pues revistas, compañeros vuestros también se han interesado sobre el tema. claro. Y aprovecho para agradecerte y agradeceros, porque sin vosotros nosotros no tenemos altavoz para precisamente lo que tú dices, llegar bueno, pues si alguien que nos esté escuchando dice, pues oye, pues mira, voy a hablar con Claro esta que sí. gente. ¿Qué necesitáis? ¿Qué para ese soporte? Mm. Porque creo que es una inversión bastante bonita y creo que muy satisfactoria desde un punto de vista humano. Doctora, como somos muy positivos, yo ya le invito a esa segunda fase, a la que Ay, va a haber un ojalá, avance, y a la última ojalá. para decirme que vamos a volver a caminar. Eso es lo Ay, por que favor, eso es un desearía sueño. tanta y Sí, tanta gente, ¿verdad? Bueno, sí, ojalá señor. que eso algún día pueda ser posible, Nada, porque serás el primero eso es. en darte El la saberlo. exclusiva. Bueno, ya se inventó la penicilina, etcétera, etcétera. Nunca se pensó que ¡Ay, esto madre mía! fuera posible, nunca se sabrá. Así Nunca se que sabe. desde ahora todo nuestro apoyo, estamos encantados y ojalá, Muchísimas ojalá gracias. más pronto que tarde llegue esa excelente noticia y sobre todo, como decía, esto es marca España, es gente Sí, que es muy profesional, sabéis hacerlo bien y a seguir para adelante, que es lo más importante de todo esto. Teresa Muñoz, muchísimas doctora en gracias. farmacia, investigadora del grupo de neuroprotección molecular del Hospital Nacional de Parapléjicos y muchas cosas más. Gracias por estar aquí y contarnos todo esto. Ha sido un verdadero Gracias placer. a vosotros. Un Gracias. abrazo. Igual. En Radio Jabato, sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Gracias a Fundación 360 para la Autonomía Personal y Farmacocemce, Madrid. Bueno, pues vamos a dar continuidad a algo que se le parece pero que no es, porque seguimos hablando de cuestiones derivadas a veces de la falta de movilidad, pero no vamos a hablar de lesiones medulares porque ya hemos hablado bastante de este asunto. Vamos a hablar ahora de, bueno, pues de investigación importante también dentro de lo que es el apartado de tecnología. Hablamos de la inteligencia artificial en este caso y hablamos también de una persona que se llama Marc Janté, que es enfermero asistencial en el Hospital Germànstria i Pujol de Badalona y que, bueno, pues la verdad que nos va a contar un proyecto que llevó a cabo al finalizar, bueno, un máster que estaba haciendo y que resulta que nos puede ayudar a diagnosticar lo que son las escaras, las heridas, sus fases, clínica, preclínica y qué es lo que tenemos que hacer para tratarlas bien. Y por eso, pues vamos a saludar a Marc Janté. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por acudir a nuestra llamada y gracias por contarnos esto, que ni más ni menos fue algo pues que apareció en el año 2024, ¿no? Que fuiste, o sea, antes de ayer, que fuiste Bueno, finalista, digamos, bueno, digamos que fuiste finalista en la tercera edición de la beca En la piel de la enfermera por tu proyecto titulado Optimización de la elaboración y manejo de las lesiones por presión utilizando tecnología del dispositivo Uplong, ¿no? sí. Bueno, todo esto viene de cuando hice un máster universitario de Ujú, la UOC de salud, ¿vale? Y a partir de aquí mi trabajo final de máster fue relacionado con las heridas. claro. Y entonces vi la necesidad. Y a partir de aquí fui empezando y fui tirando el hilo hasta ahora que estoy haciendo la tesis doctoral sobre el dispositivo este.
Realmente lo que estamos haciendo es, con este dispositivo, hacer una lectura de la herida, ¿no? Que puede ser superficial, puede ser, digamos, de dentro para afuera. ¿Qué tipos de heridas puede detectar esta tecnología? A ver, en principio lo que estamos haciendo es coger heridas, lesiones por presión, ¿vale? Porque son las que tenemos más la profesión de enfermería, que son los que estamos en pie de cama, Lo que son las ¿vale? Y escaras, ¿no? entonces, las escaras, sí. Ujú. Las escaras, lesiones por presión, normalmente son Sí. en zonas donde hay productividades óseas, ¿vale? Y entonces nosotros lo que hacemos es valorarlas. Entonces, de siempre se ha valorado de forma subjetiva. Y entonces lo que queremos hacer ahora con el dispositivo esto es valorarlo de una forma objetiva, viendo la evolución concreta de crecimiento de tejido tisular en cualquier parte de la herida y viendo si crecen de abajo arriba, de arriba abajo o cómo crece la herida. Y si hay irrigación, si no hay irrigación. Y esto lo hace, ¿cómo lo va a hacer? ¿Con un teléfono móvil, con una cámara? Esto al final empezamos con un teléfono móvil, pero vimos que, claro, que es un dispositivo médico y un dispositivo médico tiene que ser para que lo pueda usar todo el mundo. Entonces, lo que hicimos fue un dispositivo portátil, ¿vale? De fácil uso, que lo que integra es la historia clínica del paciente, variables, ¿vale? Que la historia clínica depende de la patología que tenga el paciente, ya sabe si puede tener más probabilidad o menos probabilidad de lesión por presión, depende de los antecedentes patológicos, y lo que evalúa el dispositivo es la profundidad exacta, de la parte más profunda a la más superficial, qué dimensiones hay, la temperatura que tiene la herida, si está más, depende del tipo de temperatura que haya, puede haber más o menos irrigación o infección. Después las dimensiones de la herida, nos hace un mapa en 3D de las dimensiones de la herida, nos dice la irrigación mediante otra cámara, nos dice la irrigación en cada punto, en cada tejido de la piel, si está en tejido subcutáneo, la dermis o la epidermis, nos dice dónde está la irrigación. Entonces con esto aplicamos un tratamiento, ¿vale? Que sea X, ¿vale? Y vemos la evolución. Si la evolución es favorable, el dispositivo nos dirá que sigamos con el tratamiento que estamos aplicando, y si la evolución no es favorable, nos dirá que cambiemos de tratamiento. Entonces, lo que aplicaremos es la inteligencia artificial, que con tratamientos ya hechos y vistos que se han curado estas lesiones, nos irá diciendo para dónde ir tirando para la herida del paciente que tenemos ahora mismo. ¿Contaste, entiendo, con la participación de pacientes, quizás, para tu estudio? Estamos haciendo el ensayo, empezamos con un ensayo clínico, ¿vale? Pero estamos con temas regulatorios, que es bastante complicado. Entonces, claro, como siempre. estamos con el ensayo clínico que empezaremos en breve cuando tengamos la parte regulatoria de la Asociación Española del Medicamento, que nos tiene que dar el de esto para poder hacer el ensayo clínico. O sea, esto nos va a permitir un diagnóstico más precoz, es decir, podemos incluso antes de que salga alguna escara, que como suelen ser desde dentro para afuera, incluso podríamos detectar con alguna rojez que ya interiormente la escara se está produciendo. La opción primera del dispositivo es cuando ya está la escara hecha, de pacientes que tenemos que nos vienen al hospital con escaras que ya están de mucho tiempo, que están infectadas, reinfectadas, con muchos tratamientos, que cada personal sanitario cambia el tratamiento. Lo que queremos hacer es que dejar eso de que es de forma subjetiva y no sabemos si funciona bien, hacerlo de manera objetiva y cogiendo cada persona y aplicando un tratamiento específico para ella. O sea, digamos que es cuando ya se ha detectado. No es preventivo, sino cuando ya está detectada, sí. No estáis evaluando, porque claro, cuando una persona tiene una lesión, en este caso pues por movilidad o cualquier otra circunstancia neurológica o cualquiera que sea, que propicie esta circunstancia, siempre dicen mirar bien las zonas de máxima presión y claro, la fase preventiva es importante, pero la vista ocular a veces se le escapan muchos detalles, ¿no? Sí, el tema es que la fase preventiva es la más importante, como te iba a decir más adelante, ¿vale? La más importante es la preventiva, pero cuando llegamos a la parte preventiva, que hay gente que no tiene ni recursos, ni acude a centros, ni nada, claro, y ya ha empezado ya la siguiente fase, entonces aquí es donde entramos nosotros. Es para que no se haga la herida, no tarde en curarse 6 meses, y la podemos curar en 3 meses, y no hacer más gasto sanitario, y reducir costes, y reducir estadas hospitalarias, reducir infecciones. El propósito del estudio es la siguiente parte,
No la parte preventiva, sino la parte que nos encontramos los sanitarios cuando estamos en el hospital y te viene un paciente de una residencia o de un centro con una lesión que lleva 6 meses que se la están curando y que no tiene ninguna evolución positiva. Entonces, nosotros estamos en esa fase. ¿Y se podría llevar a cabo, digamos, algún estudio que pudiera darnos cabida a tener un aparato, un instrumento que no dependa de la visión ocular, que suele ser fallida en muchos casos, que nos permita, digo, esa fase preventiva de decir, aquí hay una rojez, vamos a ver qué es lo que ocurre? A nivel doméstico me refiero, porque es lo primero que a uno le enseñan cuando ocurre esto, ¿no? Sí, el tema es que hay mucha gente que está implicada con su salud, pero hay mucha otra gente que no lo está. Ya hay dispositivos médicos que te previenen las lesiones que tienes, ya hay dispositivos en el mercado que tú puedes mirar y te pueden decir si tienes más posibilidad o menos posibilidad de tener lesión por presión. Eso ya existe en los dispositivos. Uh-huh. Lo que no existe es ningún dispositivo que cuando tú tengas la lesión te diga qué tratamiento aplicar. Que eso es donde estamos nosotros, en la fase que estamos nosotros. Ahora mismo estáis en esa fase, se prevé que a lo mejor esto salga para adelante y se empieza a aplicar en este hospital y a lo mejor en otros hospitales que quieran comprar esta tecnología. ¿Puede resultar muy costosa la tecnología? No, en principio no. O sea, al final la tecnología que estamos aplicando es una tecnología económica, ¿vale? Después todo esto dependerá de otros factores, no de factores de comercialización que quieran hacer, de cosas así. Pero en principio la tecnología la primera versión beta, digámoslo así, que hice yo en mi casa fue con mi hija, que tuvo una lesión en la rodilla, una escara, una quemadura, ¿vale? Le apliqué unas luces con unas intensidades y vi que había irrigación en diferentes tipos de puntos de la lesión. Y entonces me costó €1 hacer el dispositivo este. Claro. O sea, el dispositivo no es caro porque las piezas que vamos a utilizar no son caras, pero al final eso es la industria la que comercializa y yo no sé qué precios pueden tener ni nada. Claro. ¿Y qué materiales se utilizan para este dispositivo? ¿Cómo, así para quienes nos están escuchando, qué forma tiene o cómo? Bueno, es un dispositivo, es como un móvil, un poquito más grande, ¿vale? Con una pantalla táctil, donde pones la historia clínica del paciente, introduces datos, ¿vale? Después de introducir los datos, lo que haces es hacer una serie de fotografías, ¿vale? Con una cámara de fotografías y unos diodos. Los diodos te dicen la profundidad del tipo de irrigación que hay. Después una cámara que te dice la profundidad donde estamos. Otra cámara que te mide la temperatura de todas las partes, ¿vale? Y hacemos una planometría de la parte exterior para ver qué dimensiones tiene exteriores la herida. Y a partir de aquí lo que hacemos es juntar diferentes imágenes de diferentes días y vemos si la evolución es mejor o es peor. No sé si me he explicado así. Sí, perfectamente. Pues Marc Janté, muchísimas gracias por explicarnos este avance tecnológico. Esperamos que vaya a más, a mejor, que ojalá salga para adelante, porque desde luego puede ser una fase preventiva a posteriori para que no vaya peor de los pacientes. Con lo cual, gracias por haber hecho ese estudio y desde luego que ojalá vaya todo para adelante y óptimamente. Gracias de verdad. Sí. Muchas gracias. Un saludo de corazón. Hasta luego. En Radio Jabato, sin palos en las ruedas. Dirigido por Javier Font. Gracias a Fundación 360 para la Autonomía Personal y Farmacocemce, Madrid. Bueno, pues nada, vamos a reírnos un poquito, ¿no? Yo creo que merece la pena pasar un rato agradable. Bueno, quizás las cosas que se van a contar ahora nos hacen gracia. A lo mejor cuando nos han sucedido, pues es como cuando vas a contar que te come un león y que has escapado. Pero no sé qué gracia le haría al que estaba delante del león. Bueno, mejor voy a dar paso a Miriam Fernández, que ha tenido la amabilidad de estar con nosotros para desarrollar una nueva sección que se llaman Cosas Curiosas que Pasan, Miriam.
Bueno, sobre todo, hola y encantada de estar aquí con vosotros, que amo la radio y formar parte de este programa es una alegría para mí. Pues un placer. ¿Qué nos vas a traer? Bueno, pues es que, como bien decías, he venido aquí para inaugurar una nueva sección llamada Cosas Curiosas que Pasan. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que a través de anécdotas reales que me han ido sucediendo, compartiré con vosotros y con todos los oyentes esas cosas curiosas que pasan en la vida de una mujer con discapacidad. Vivencias que espero que resulten entretenidas y que además aporten un chute de energía positiva para, bueno, pues transformar los problemas en oportunidades de reírse de uno mismo, que yo creo que el humor tiene que ser la sal de la vida. Lo primero. ¿Estás de acuerdo tal cual conmigo? Está el patio. Madre mía. Total, bueno, así que sin más dilación y para inaugurar este espacio como se merece, vamos con la primera historia real que me sucedió y que bien podría titularse de la siguiente manera: de la bota de Forest al Fórmula 1. ¿Vale? Entonces, antes de ir al meollo de la cuestión, necesito poner en situación a los oyentes, porque algunos ya saben, y los que no, ya se lo cuento yo, que los médicos me detectaron una parálisis cerebral de nacimiento. El diagnóstico, después de hacer todas las pruebas pertinentes, fue de lo más alentador y positivo. Me dijeron que no iba a poder caminar nunca, que no iba a poder llevar una vida normal, que si acaso a los 15 años me arrastraría por el suelo utilizando los codos, que digo yo, qué lujo, que con médicos tan optimistas, ¿quién quiere pedirle más a la vida? Vamos. O sea, ¿verdad? Total. Que hablas de tirarte por un puente directamente, vamos. Pero mi familia y yo no queríamos rendirnos antes de salir al terreno de juego, porque estamos Como aquí, tiene que ser. hemos venido aquí a jugar. Y con mucha cabezonería y amorcito del bueno, conseguimos girar ese marcador y lograr que diera mi primer paso, nada más y nada menos que a los 4 años y en contra de todo pronóstico. Antes de ese gran cambio que nos ocupa, que es el de la bota de hierro al andador, ya había yo pasado muchos años de rehabilitación, aprendiendo a caerme con muchísimo estilo. Saltando a la comba. Con alegría, ¿no? Con alegría, jugando al pilla-pilla, donde, of course, siempre me pillaban, porque esto no es de hacer milagros, ¿vale? Sí, pero, sí. bueno, pues yo me manejaba bastante bien. O sea, cosas tranquilas, ¿no? Sí, tranquilas, pero dentro de lo que cabe con mi situación, yo completamente ajena a que podía perder mis dientes de leche en una Por de eso esas, no digo, pasa nada. Tranquilas. Así que, bueno, pues dentro de mis limitaciones me movía con desparpajo. Pero, entonces, cumplo mis 10 años y a mi querido traumatólogo de toda la vida se le ocurre la genial idea de someterme a una operación para que mi pierna derecha pudiera estirarse del todo. Y ahí empezó, lo tengo que decir, la verdadera metedura de pata, nunca mejor dicho, porque debido a esa cirugía pierdo el punto de equilibrio con el que había aprendido a caminar y además la pierna se me quedó muy tiesa. Ya te puedes imaginar el tipo Pero de qué bromas lujo. Vamos. que me hacen mis amigos, Sí. más tiesa que la mandíbula mía de autónoma cuando me toca pagar el IVA como mínimo, ¿no? Sí. Entonces, doblar las rodillas se convirtió para mí en una misión imposible y la única flexibilidad que me quedaba y que me queda afortunadamente es la de mi sentido del humor, que ese pues no lo he perdido y espero no perderlo nunca. Afortunadamente. Y ahí ya llegamos al momento que da el nombre a este primer capítulo, porque pasé de llevar la bota ortopédica al más puro estilo Forrest Gump, aunque eso sí, en versión española de bajo presupuesto, una peli de bajo presupuesto. No corría ahí rompiendo la bota ni nada a cámara lenta. A convertirme en un Fórmula 1 de carne y hueso que se queda enganchado en las puertas y las alfombras con un arte que no te quiero ni contar. Y llegados a este punto, una podría pensar, bueno, qué mal que después de todo el trabajazo que hizo la familia para que la niña pudiera caminar sola, ahora necesita un apoyo para ir al aseo, para cualquier cosa, pero yo no me quedo ahí, porque como siempre digo, hay dos tipos de personas. Unas son las que se centran en aquello que sale mal y hay otro tipo de personas que a través de la aceptación y el trabajo personal logran darle la vuelta a la situación y sacar lo positivo de las cosas curiosas que pasan. Yo, como no, elegí estar en el segundo grupo y por eso hoy quiero resaltar en este primer capítulo que gracias al cambio de la bota al andador, ahora puedo hacer cosas que pensé que eran impensables. O sea, como por ejemplo adelantar octogenarios por la izquierda, pasar desapercibida en el carril bici o, lo más importante,
darle a mi marido la certeza absoluta de que el día del altar no iba a salir corriendo como Forrest Gump. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Bueno, siempre se pueden sacar cosas positivas, eso es lo que animo yo a todos los oyentes a hacer, pero quiero preguntarte, ¿a ti te ha pasado alguna vez algún cambio radical de estos que dices, vale, me tengo que adaptar como sea? Tengo para escribir un libro, pero por ejemplo, que cuando voy a comprar algo, no sé, de ropa y voy acompañado, pues le preguntan la talla al que viene al lado conmigo, en lugar de preguntármela a mí, por ejemplo. Pues muy bien. O, por ejemplo, antes se utilizaba silla de ruedas normal, a lo primerísimo, y normalmente acababa viendo los escaparates de lado. La persona que me ayudaba, pues ponía los escaparates y a mí me ponía de lado. Es algo lo veías totalmente lógico. Claro. Es algo para... Bueno, son cosas que pasan, cosas curiosas que pasan, como por ejemplo cuando vas a urgencias te dicen, pase usted a la camilla, y yo digo, pero ¿cómo voy a pasar a la camilla? Muy bien. Son cosas que pasan, cosas curiosas que pasan, eso es. Que contaré muchísimas más. Oye, he de decir que la silla que tienes ahora es brutal. O sea, a fuerza Orcan, ¿sabes? Es mucho más que un coche de carreras. Dije, ya lo quiero ver el escaparate desde lado, voy a verlo de frente. Ahora, vamos, y como si tengo que entrar hasta adentro con él, eso es. ¿no? Y ya también derrapando. Adelanto por la izquierda, por la derecha. Claro. O sea, incluso hasta al andante le cuesta seguirme. Que no se aguante. Que se aguante. ¿Cuántos kilómetros por hora puede coger 12 tu silla? aproximadamente. Madre mía de mi vida. Así que nada. Que luego nos digan que vamos despacito. Que se aguanten. Miriam, nos vamos a ir de carnavales. ¿Te vienes? Por supuesto. Pues vámonos. Venga. En Radio Jabato, sin palos en las ruedas. Dirigido por Javier Font. Gracias a Fundación 360 para la Autonomía Personal y FAM-Macocemce, Madrid. Pues de cosas que ha pasado o que pasan a cosas que van a pasar, son los planes accesibles que tenemos en época carnavalesca, y para eso contamos también con nuestra colaboradora Aitana Pichel. Hola Aitana. Buenas. ¿Qué nos traes? ¿Qué hoja de ruta nos traes? Bueno, hoy vengo con más planes, pero esta vez de carnaval. Pues venga, vámonos de carnaval. Bueno, primero vamos a ubicarnos un poco. Sí. Ya sabéis que a mí me gusta primero ubicar esto del carnaval, ¿de dónde viene? Nos organizamos. Exacto, nos organizamos. El carnaval tiene sus orígenes en unas antiguas celebraciones paganas, especialmente en las festividades romanas. Otra vez, los romanos nos persiguen. No pasa nada. Que son las Saturnanes y las Lepurcales, donde se realizaban fiestas con banquetes, disfraces y máscaras. Con la llegada del cristianismo, estas festividades se adaptaron al calendario religioso y se convirtieron en una celebración previa a la Cuaresma, el periodo de ayuno antes de la penitencia de la Semana Santa. La tradición del carnaval se extendió por toda España durante la Edad Media, influenciada por la cultura italiana y francesa. Durante siglos fue una festividad popular en la que se permitían excesos antes de la abstinencia de la Cuaresma, con máscaras, desfiles y representaciones satíricas. Hoy en día, el carnaval de Cádiz, el de Santa Cruz de Tenerife, el de Águilas, son algunos de los más famosos del país, cada uno con sus características propias y reconocimiento internacional. Muy bien. Vale, nos hemos ubicado en el carnaval, ¿no? Estamos más que ubicados. Venga. Muy bien, ahora vamos con ¿qué hacemos este carnaval? Eso es. Empezamos por la capital, en Madrid. Actividades, pues desde el 1 hasta el 5 de marzo. Tenemos este domingo, es decir, esta tarde, tenemos a partir de las 12 en el Matadero, en Madrid, acogerá el encuentro de comparsas y chirigotas. Bueno, esto ya ha pasado. Esto ya ha pasado, efectivamente. Bueno, la expresión popular típica de las chirigotas se ha acabado, tristemente. Y después tenemos, más adelante, para cerrar este carnaval, tenemos el entierro de la sardina. Que muy bien. ¿Cuándo es? Pues el día 5 de marzo, a las 6. ¿Llegamos a tiempo? Llegamos a tiempo, preparados. Todo el mundo vestido de negro para el entierro de la sardina. Comienza en la ermita de San Antonio de la Florida y terminará en la Fuente del Pajarito de la Casa de Campo. Y después, por la tarde-noche, a las 9, la hoguera, donde vamos a nuestra famosa sardina. Muy bien. Nos movemos a un lugar un poco más de calorcito. Un poquito de Cádiz. ¿Qué nos ofrece Cádiz para este carnaval? Alegría. Efectivamente. Pues habrá actividades por todo el casco antiguo de Cádiz y, por ejemplo, tenemos por la tarde una cabalgata
magna que recorrerá la ciudad desde las 5 de la tarde. Después de este programa, ¿no? Exactamente. Y por la noche tendremos un poquito de música, unos conciertos. Ujú. Desde las 9 hasta las 11 menos cuarto en la Plaza de San Antonio. Muy bien. Como ya sabemos, estos planes están accesibles y en este caso el Carnaval de Cádiz ha implementado diversas medidas para garantizar esta accesibilidad a personas con movilidad reducida durante los eventos. Muy importante, hace muchos años esto no se contemplaba, ¿eh? Pues se ha reservado en este caso un espacio específico Muy bien. para personas con movilidad reducida, acompañantes, para tener una visión óptima pues, de todos los espectáculos. Muy bien. Para acceder a estos espacios es necesario presentar la tarjeta de discapacidad y el DNI. No vale olvidárselo en casa. Muy bien. Muy bien. Más información pueden hacerlo también si quieren en nuestra página web o llamándonos al 91 593 3550, ¿no? Exacto. Y una cosa muy importante de la que hemos hablado en el programa, el tema de los taxis, de la movilidad en Cádiz. Sí. ¿Qué pasa? Pues se va a doblar el servicio. ¿Taxis adaptados? Sí, con vehículos adaptados. De hecho, vehículos de otras localidades se van a desplazar a Cádiz pues para echar una mano. Pues mira, si algo hemos conseguido con los carnavales. Exactamente, nos han escuchado en el Pues carnaval. qué bien. Y para Tú, Miriam, terminar, sufres eso también, ¿no? Imagino, ¿no? Sí, bueno, siempre, pero yo ahora mismo estaba pensando más en lo que es la fiesta y de pensar en si pudiera Ya. irme a Cádiz con ese solecito. Da igual el taxi que sea y Bueno, a hasta ver, el pues, paletero me meto hay yo. que intentar las cosas. Sí, lo, sí. lo importante es llegar. y estaba pensando en de qué me podría disfrazar. Luego Yo os de pregunto. persona, porque habitualmente voy disfrazado, o sea que... Muy Aitana, vamos al último carnaval y ya terminamos, que es el de Águilas, que ha sido declarado Interés Turístico Internacional. ujú, Y es el carnaval más largo, desde el 22 de febrero al 21 de marzo de carnavales. Entre los eventos tenemos una gala de cambio de poderes el 22 de febrero, luego la suelta de la musona el 27 de febrero, desfiles de peñas y de carrozas, la quema de Don Carnal, la entrega de premios, el concurso nacional de Drag Queen, por favor. Ah, sí, muy conocido. Hombre, guau. efectivamente. Ahí os quiero ver a todos. Cada vez más con mayor repercusión, ¿eh? El 21 de marzo esta gala y después el Muy divertido. certamen de chirigotas también. También Un súper poquito de divertido, música. claro que sí. Exacto. Humor, que es lo que hace falta en este país. Humor, Mucho humor. siempre. Porque lo que vemos es de risa, pero más humor más serio, quiero decir. Sí, sátira, humor. Sí, sí. Aquí abrazamos todo. Sí. También en las Águilas han implementado medidas para garantizar la accesibilidad también. Han habilitado un espacio preferente frente al espacio de Plaza España para que todo el mundo disfrute de todas las cosas. Para acceder a este espacio es necesario solicitar una autorización para que a nadie se le olvide y presentar también el certificado. O sea, que no vale dejarse nada en casa, que si no nos dejan pasar. Claro. Oye, y cuando tienes una discapacidad así tan evidente también, o sea, tienes que llevar el certificado sí o Eso sí. pone. O sea, el andador no te lo puedes dejar en casa no, y, no, no. y el DNI tampoco. Exacto, Ni la silla exacto. de ruedas tampoco. Es interesante Exacto, llevarla. hay que ir súper equipados. Sí, sí. Y bueno, aquí os dejo los planes para disfrutar. Entonces, ¿ya hemos pensado disfraz o no? Yo lo tengo claro. Lo tengo claro, pero no lo voy a decir porque es una sorpresa. Te lo van a copiar. Claro, es que si no... En eso estaba Muy bien pensando yo. Yo es que como siempre voy vestida de negro, una vez os Claro. lo prometo, me dicen, ¿vas de luto? Y entonces podría ir perfectamente al de la sardina, al entierro de la Exacto. sardina. Pues planes hay de sobra, así que elegimos los que más nos gusten. Vámonos de carnavales, pero ahora nos vamos ya a la parte jurídica para ir terminando. ¡Vámonos! En Radio Jabato, sin palos en las ruedas. Dirigido por Javier Font. Gracias a Fundación 360 para la Autonomía Personal y Fama Cocenfe, Madrid. Pues nada, vámonos ya a la sección de Cristian Herrera, cuestiones importantes del ámbito jurídico. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas Bien, tardes. bien, aquí ha ido bien el terminando. programa, la verdad Sí. que, bueno, te he visto ahí muy carnavalesco, ¿eh? Sí. Disfrazado me veo ya. Bueno, pues nada, Javier, ya sabes que la semana pasada estuvimos hablando un poco pues todo eso de que involucraba lo que era un procedimiento judicial y nada, pues nos quedaron ahí algunas cosas en el tintero y vamos a intentar de explicarlas hoy, de contaros un poco y acercaros un poco más pues todas esas partes que intervienen en el procedimiento judicial, porque Javier, tú, no sé, bueno, por suerte o por
desgracia, a lo mejor has tenido que estar en algún juzgado. Y claro, ahí hay muchas caras que a lo mejor no ponemos, no ubicamos exactamente quiénes son o cómo son. Entonces, bueno, pues vamos a ver todas esas personas que podemos encontrarnos, no siempre, pero por norma general pueden estar ahí presentes durante un juicio. Entonces, lógicamente, la parte más importante, el juez o el magistrado. Eso ¿vale? Ya que, bueno, pues es el que va a presidir el juicio, el que va a tomar las decisiones sobre el caso, el que va a dictaminar la sentencia y digamos que es un poco el jefe, ¿vale? Hablamos de un proceso civil. No, hablamos en general. Bueno, en un penal hay distinta configuración, claro, ¿no? Luego hablamos de eso exactamente, venga. pero además también encontramos el secretario judicial, ¿vale? Que es el antiguo letrado de la Administración de Justicia, el que se encarga un poco pues de gestionar todos esos aspectos administrativos del proceso, como la notificación de las resoluciones, la organización de las pruebas, el levantamiento de actas, también da paso a los testigos, facilita las pruebas pues para un lado y para otro, y al final está ahí un poco pues ayudando a todos los a todas las partes que están procediendo, ¿vale? Luego, pues también tenemos, lógicamente, a las partes que defienden y acusan, como puede ser los abogados, ya que, bueno, pues van a defender los intereses de una de las partes del proceso judicial y en muchos procedimientos es obligatorio que tengas que comparecer con el abogado, ¿vale? Luego está otra figura muy importante que muchas veces todo el mundo oye hablar de ello, pero no sabe exactamente para qué funciona, que es el procurador, ¿vale? Que es el que representa a la parte litigante ante el tribunal, actuando como un intermediario entre el abogado y el juzgado, y en algunos procedimientos también es obligatorio. Y encarece los procesos judiciales. Bueno, pero porque ahora con el ExNeck podría el abogado directamente, pero bueno, eso es otro cantar. Pero ya sabes, no voy a meter hay en más charcos, que si no... que es necesario. Sí, bueno. Luego, por ejemplo, estaría la figura del Ministerio Fiscal, del fiscal, que al final representa los intereses del Estado, de la sociedad, actuando en juicios penales o en defensas de interés público. El que defienda al ciudadano, ¿no? Eso es. Bueno, al ciudadano o al Estado. Al Estado, correcto. También puede ser, o sea, porque no siempre... Va a intentar defender, ser como esa parte imparcial que defienda los intereses y haga cumplir también la normativa. Cuando borras documentación, pero perdón, es que nos liamos, me lío. Luego, lógicamente, también están los testigos. Porque los testigos para un juicio es clave, entonces al final son pues personas que han presenciado todos esos hechos, objetos del litigio y que pueden aportar pues información relevante a todo el procedimiento, ¿vale? Por supuesto tenemos a los peritos, muy importantes, aunque a veces también muy costosos, pero bueno, pues son esos expertos que intervienen en el proceso para emitir informes o valoraciones sobre cuestiones técnicas o especializadas. Y luego, por supuesto, tenemos pues algunas profesiones que son más de asistencia, como puede ser la traducción y la interpretación, que son en caso de que, bueno, pues son unas partes, a lo mejor no hable español o no, no pueda hacerse valer o conocer todo el procedimiento judicial, o incluso pues un intérprete de lengua de signos, o como ya sabemos y hemos hablado otras veces, ese experto facilitador que puede ayudar una ahora. Figura nueva, ¿no? Que aparece hace poco. Entonces, pues bueno, Javier, son todos estos un poco las partes que intervienen en todo lo que es el procedimiento judicial. Y me comentabas anteriormente lo del juez y magistrado. Y es que, Javier, la diferencia entre juez y magistrado generalmente pues es un juez el encargado de presidir los juzgados de primera instancia. Los jueces son los responsables de resolver los casos de este tipo y tienen una jurisdicción en un territorio más limitado, es decir, ciudades o distritos judiciales. Y la diferencia con los magistrados son los que suelen actuar en tribunales colegiados de un mayor rango, como pueden ser las audiencias provinciales o el Tribunal Supremo, y también pueden formar parte de un tribunal compuesto por varios jueces que resuelven casos en segunda instancia o en apelaciones. Entonces, esto es un poco la diferencia. No es tanto los órdenes, sino quizás es la diferencia de rango de todos los tribunales que hablamos la semana pasada. Me refería, por ejemplo, en un juicio de lo penal que hay un juez instructor que digamos que es el que evalúa todas las pruebas, ¿no? Y facilita un poco... pero al final es un juez, entonces... Sí, pero que hay varios jueces, me refiero. Eso es. En ese sentido, sí. Y luego, Javier, pues al final, aquí en todo lo de que es el procedimiento judicial, tenemos, diferentes órdenes jurisdiccionales, ¿vale? Porque, como tú comentas... ¿Qué es la jurisdicción? Para que la gente lo sepa. Claro, entonces, en ese sentido, dependiendo de la materia en la que se establezca, pues tenemos, por ejemplo, el orden jurisdiccional civil, en el que se ocupan asuntos relacionados con derechos privados, como puede ser contratos, propiedades, herencias, cuestiones familiares. Por ejemplo, ahí no puedo denunciar el robo de mi coche. Exacto, pero sí podría reclamar alguna indemnización o algún tipo de deuda.
Entonces, claro, ahí tenemos los juzgados civiles, todos esos pues casos de primera instancia, juzgados de familia o la audiencia provincial. Por otro lado, Javier, aquí en esto esperemos nunca tener que encontrarnos en uno, que es el orden jurisdiccional penal, porque ya se tratan de delitos y faltas penales en los cuales pues pueden incluso incurrir en sanciones de penas o prisión o multas, en las cuales pues bueno, todos estos juzgados de instrucción de lo penal, de violencia sobre la mujer, por supuesto. Y un tema importante, que no se nos escape, a aquellas personas que quieran sacarse unas oposiciones, que no tengan ningún delito de lo penal, porque le anula la posibilidad. Bueno, generalmente mejor que no tengan ningún delito de ningún tipo. General, pero vamos, de lo penal menos que ninguno. Luego, por otro lado, tenemos el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Aquí son litigios entre los ciudadanos y las administraciones públicas. Entonces, estos asuntos pues incluyen a lo mejor pues temas relacionados con permisos, con sanciones administrativas, con derechos de los funcionarios. Entonces, pues bueno, ahí resuelven esta serie de conflictos entre administración pública, como pueden ser a lo mejor pues impuestos, como tengas a lo mejor una paralela de Hacienda, pues puedes saber que llegando a algún tipo de procedimiento de este tipo. Por supuesto, el orden jurisdiccional social, ¿vale?, que trata los asuntos relacionados con el derecho laboral, con el derecho de la seguridad social. Entonces, estos casos incluyen pues despidos, salarios, derechos laborales, pensiones y en muchos casos pues todos los temas de discapacidad que como sabes que tenemos tan a la orden del día. Y por otro lado, el orden militar, en el cual hay una jurisdicción especial en los cuales son pues bueno, delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, que esto va totalmente y solo es para miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, pues bueno. Justicia militar aparte, ¿no? Eso es. Y por último, que ayer, por ejemplo, estábamos pasando por allí delante, el Tribunal Constitucional, que ya sabes que tiene mucha importancia y ayer, bueno, pues lo pudimos ver in situ. Entonces, bueno, aunque no es un parte de un orden jurisdiccional, se menciona por su papel único en la interpretación de la Constitución española y que resuelve sobre la inconstitucionalidad de las leyes y protege los derechos fundamentales. Entonces, bueno, no es un orden jurisdiccional al uso, pero hacía falta que lo mencionáramos aparte. Pues gracias, Cristian, por ilustrarnos tan magníficamente de todas estas cuestiones en las que esperemos que quienes nos escuchan pues sepan un poco más del ámbito jurídico y vean, bueno, pues con más claridad todos estos temas que no resultan fáciles de entender. Y ahora voy a hacer un poco de publicidad de nosotros mismos, porque hace mucho que no hablamos de FAMA, que es la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, y que tiene múltiples programas que de alguna manera pueden facilitar la vida a muchas personas. Miren, para empezar les diré que tienen un programa de transición a la vida independiente. ¿Esto qué es? Pues es un programa donde entran personas a entrenarse para vivir de manera autónoma. El día de mañana, que no esté la familia que le pueda atender, pues no tendrá problemas porque se podrá manejar, se podrá vivir en una casa individualmente, podrá gestionar sus propias circunstancias. Bueno, es un entrenamiento 24/7, 365 días, con todo cubierto en cuanto al aporte técnico de grandes profesionales que les ayudan a resolver sus propias vidas. Sobre todo porque propiciamos la desinstitucionalización, es decir, personas que no quieren vivir en entornos protegidos como residencias o centros familiares, bueno, de alguna manera pues tienen esta opción. Tenemos lo que es un servicio para la autonomía personal en los domicilios y fuera de los domicilios también, con lo cual esa figura del asistente personal la potenciamos para que haya personas que puedan ser autónomas. Después tenemos temas relacionados con el empleo. Tenemos la agencia de colocación, tenemos formación, programas de formación y cursos de formación para que podamos mejorar la empleabilidad de tantas y tantas personas, más de 10.000 personas que tenemos en nuestra base de datos buscando empleo cada año. Después tenemos un gabinete de accesibilidad universal a través de un equipo de profesionales, abogado, arquitecto y la parte administrativa también importantísima, para resolver todas las barreras que nos vamos encontrando en la edificación, tanto urbanística como la parte de la vía pública, como en fin, en todos los ámbitos ahí estamos colaborando para eso. La asesoría jurídica, lo que hace Cristian, resolver problemas y circunstancias que de alguna manera pues intentamos mediar para reducir esa conflictividad ante terceros que de alguna manera también pues puede perjudicar. Programas de educación para menores, de educación para mayores, de educación en general, para mejorar pues la vida de tantas y tantas personas que necesitan de ese apoyo. Y luego pues evidentemente tenemos
todo lo relacionado con proyectos, con calidad, en fin, más de 35 años trabajando para ayudar a tantas y tantas personas con discapacidad. Y bueno, pues nada, ya nos despedimos hasta la próxima semana. Nos vemos pronto, esto pasa rapidísimo, nos vamos de carnavales, nos disfrazamos, lo pasamos bien, nos tomamos una manzanilla si es necesario, lo que haga falta. Así que gracias por estar ahí, volvemos la semana que viene, sean muy felices. Hasta la próxima semana, adiós. Habéis escuchado Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font en Radio Jabato. Gracias a Fundación 360 para la Autonomía Personal y FAM Macocemce, Madrid.